Bienvenidos y bienvenidas a Esto no es un podcast NBA, el programa de los que no ven el NBA Sundays. Hoy tenemos un episodio difícil de calificar, diría yo, Javi. Es una mezcla de historia, de un poco de estilo rancio, de persona rancia de más de 40 años, y del eterno desprecio que tienes tú hacia los Lakers. Quería dejar claro, ahora que no se ha dicho ninguna palabra, yo no he propuesto este tema. No, claro, lo he propuesto yo pensando en ti. La has propuesto tú. Es decir, todo lo que venga después no es plan de joder, Javi, macho, ha elegido el tema para... No, yo no he elegido nada. El episodio de hoy lo hemos titulado como una especie como de franquicias e historia NBA. Ciudad o equipos, ¿a qué nos agarramos? Así como una especie como de totum revolutum de un montón de conceptos random. Pero lo que queremos tratar hoy es hasta qué punto la historia de una franquicia responde a una ciudad o es algo que se va sumando al conjunto de los años. Pues si ahora empezó la franquicia, me lo invento, en Nueva York, luego lo trasladaron a Chicago, de Chicago se fue a la conferencia oeste. ¿Todo eso conforma la misma historia o simplemente hay que hacer por tramos, dividirlo, etcétera? Vale, sí. Puede ser seguramente el podcast más corto porque te diré, no, sí. Aquí va por las ciudades y me da igual, aunque cambien de nombre dentro de la ciudad, las consideraría la misma. En fin, se acabó el podcast. Gracias por escuchar, 5 minutos, nos hemos acompañado en el viaje en el ascensor y ya está. Pero no, hoy lo vamos a alargar un poquito más, así que hoy en Esto no es un podcast NBA, hablamos de franquicias, de ciudades, de mudanzas y de palmareses. Arrancamos. I mean, listen, we talking about practice. Not a game. We talking about practice. Did you call bank? I call game. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! That happens. Dragic misses the technical foul on Rasheed Wallace. He's gone. Chasing that farewell tour. Is that a trick question? You tell me. They gave up Kwame Brown. Who First cares? rounders. Kwame Brown is gone. The organization and everyone else in Boston, you guys will have me back. I plan on re-signing here next year. De las 30 franquicias que componen la NBA actual, 14 de ellas no han conocido otra ciudad que su emplazamiento de hoy en día. A saber, los Knicks, los Celtics, los Bulls, los Cavs, los Mavericks, los Nuggets, los Pacers, los Heat, los Bucks, los Wolves, los Magic, los Suns, los Blazers y los Raptors. Ahora bien, únicamente 6 de estas estaban antes de la absorción de los equipos de la ABA, y tan solo los Knicks y los Celtics han jugado todas y cada una de las temporadas de existencia de esta competición sin moverse de la ciudad, simplemente cambiando el pabellón, una calle arriba, una calle abajo. Hay una historia muy interesante con los Knicks en ese sentido, pero bueno. Por el contrario, 6 franquicias diferentes se han movido 3 o más veces de ciudad e incluso de conferencia. Siempre hablamos en este podcast, Javi, de que la NBA es un negocio y por mucho que nos esforcemos de que los fans sean el centro del mundo, los que dan sentido a la competición y demás, los señores al frente de estas corporaciones o de equipos empresa les viene dando igual lo que piense Timmy Turner de Kansas City y que se quede sin ver a sus Kings in situ, porque ese señor se va a llevar el equipo a Sacramento. ¿Por qué? Pues evidentemente porque va a ganar más dinero en Sacramento que en Kansas City. Ahora bien, eso no quita que no nos permitamos el lujo nosotros de bien analizarlo, bien que nos parezca mal o bien encontrar un punto en común o de conexión. Sí, a ver, comentabas también antes lo de que esas no han cambiado o que está el caso de los Knicks y de los Celtics. Los Celtics sí que en teoría los primeros Celtics de la historia jugaron en Nueva York. Esos no eran los pero Celtics, no cuentan. Eso es mentira. Pero ahora la que se cuenta ya, lo voy a poner como tirita antes de hacer la herida con los Lakers. No es ni tirita. No, o sea, no, digo, la tirita viene ahora. Lo otro cuenta como dato curioso. La tirita es que los Celtics tienen 13 anillos menos. Porque los Celtics y los Clippers sufrieron un intercambio extraño en el año 78, con lo cual en teoría somos los Buffalo no sé qué, pero bueno, sí. Venía a poner la tirita. Eso francamente es como una especie más anecdotario que otra cosa. Es administrativo 100%, sí. De hecho, yo diría, a ver, la propia NBA para lo que es estas cosas ni siquiera lo considera. Es como la investigación que hice de que los Celtics estuvieron a 0, de mudarse a Long Island en lugar de seguir en Boston, porque vino un dueño y dijo, me llevo el equipo a Long Island. Me lo llevo, sí. No, pero yo lo comentaba por poner la tirita.
Ahora que vamos a poner pensaba que me ibas a hacer de que no. Ahora los Celtics también son los original Celtics. No, yo una polla. Los Celtics son los Celtics y punto. No. Claro. Es que, bueno, hay mucha gente que se piensa que los Celtics empezaron en Boston en el 46 y que no había otra historia anteriormente. Pero bueno, a ver, las franquicias en la NBA... O sea, el simple hecho de que mencionemos el término franquicia ya debe poner en preaviso a la gente de que una franquicia no es un club, no es un equipo, por mucho que se utilice como sinónimo, son corporaciones, son entidades, casi como estados, en los que tú compras la participación o compras la entidad con toda su organización y tú con eso puedes hacer lo que quieras. Esa entidad está en ese sitio, que puede ser Nueva York, puede ser Charlotte o puede ser Nueva Orleans. Pero si tú tienes otra ciudad, sobre todo en Estados Unidos, cómo funcionan los consistorios y las alcaldías, que son una viva la Virgen de dinero público, tú te puedes llevar ese equipo a donde te apetezca, siempre que pagues el canon y siempre que, sobre todo, tengas un pabellón donde pueda jugar tu equipo, ya sea en propiedad o ya sea público. Es algo que es un modelo, yo creo que, lo digo un poco ahora mismo de memoria, pero que se ha trasladado a todos los deportes estadounidenses. Es decir, la liga en concreto propone un canon de entrada para que tú accedas a esa asociación, tú lo pagas y en función del esto, entras o no entras. Y a partir de ahí tú ya eres poseedor de esa franquicia como si fuese, digamos, un piso que tú lo puedes mover de ciudad en ciudad, ¿no? A mí personalmente creo que es un modelo que sabemos que funciona, pero no es el modelo más amigable ni el modelo más respetable con las aficiones, que al final son, por muy tribunero que suena, son quienes dan sentido a los equipos. Sí, para mí un equipo es su ciudad y no porque haya arraigos geográficos, sino porque para mí un equipo es su afición. El que está ahí todos los días es el aficionado, con lo cual entiendo por qué se hace de esta manera en la NBA, pero creo que habría una solución quizás intermedia, que es: tú quieres, por ejemplo, poner una franquicia en una ciudad en la que no ha habido nunca nadie, tienes derecho a poner el naming que te salga de las narices, pero si, por ejemplo, quieres poner una franquicia en una ciudad que ha tenido equipo en el pasado y quieres traerte contigo esa tradición, pues puedes tener el derecho a adquirir la franquicia, pero siempre y cuando el naming sea el que estaba antes. Eso es interesante. A mí, o sea, es un poco como lo que era mi les pasó a solución los intermedia. Hornets. Exacto. Porque, de hecho, si lo piensas, ya, o sea, ha pasado en el pasado, valga la redundancia, pero yo creo que no ha sido de una manera desde el mismo prisma que tienes tú, porque, por ejemplo, los Baltimore Bullets, que luego se convertirían en los Wizards actuales, en origen toman su nombre del otro, de un equipo anterior, que eran los Baltimore Bullets del inicio de la NBL, que luego pasa a ser la BAA. Por tanto, o sea, ahí sí que hay como, digamos, una especie de retroceso de honor a lo que era el pasado de ese equipo. Sí, y de nuevo, es la NBA y como las franquicias, de nuevo, son cosas inventadas, son cosas que hemos hecho entre todos, pero bueno, que ya tienen cierto peso histórico. Y entiendo que quizás haya casos en los que quieras cambiar el nombre, como puede pasar, por ejemplo, en el fútbol americano con los Redskins, que, oye, pues mira, igual quieres algún par de sensibilidades. Igual no era el mejor nombre. Claro, o igual el logo de los Celtics no es el más woke de todos. Vale, perfecto. Puedo entender. Pero sí que pondría el hecho de... Mira que yo soy muy picky mirando esas cosas, pero tampoco me parece para tanto el logo de los Celtics. O sea, igual hay algún irlandés ofendido, pero no me parece el peor de todos los que ha habido en la historia de la NBA. Alguna cosa ha salido, pero dudo que poco, porque a los irlandeses hay una cosa que les gusta mucho, que es ser irlandeses. Es como la película cuando en la de $1 Million Baby, que dice que el mundo está lleno de gente que ha venido de Irlanda o que le gustaría ser irlandés. Pues no son muy moscas que no. Sí que ya te digo, hay casos y quizás, por ejemplo, los Redskins es el ejemplo más conocido, que puede ser ciertas sensibilidades o te estás apropiando de cierta cultura que ni te va ni te viene. Pero quitando estos casos en los que de nuevo puedes meterte en cuestiones políticas o morales, te voto por franquicia, este nombre y tiras para adelante, porque de hecho lo pondría incluso en los estatutos de la ciudad. Si te quieres poner aquí, tienes esta lista de nombres. Esta es la lista de equipos a los que tienes que adscribirte. Correcto, que de repente quieres poner una franquicia en una ciudad que nunca ha tenido nada, haz lo que te salga de las santísimas narices, porque volviendo al episodio 1, pues sin sentido es como que hay un equipo en Utah que se llame Jazz. No, lo siento, pero no, es contraproducente a todos los niveles. Cuando tenían una opción muy buena, que era recobrar el equipo de la ABA, que eran los Utah Stars, los Salt Lake City Stars, que es un nombre como muy genérico,
pero es que es un estado absolutamente genérico. No van a llamarse los Utah a lot of sons. Ya, Utah, poligamia, o sea, sí. Pero no, hay casos, por ejemplo, en los que, de nuevo, te cae el santo en la cabeza y dices, tienes toda la suerte, por ejemplo, que la franquicia que acabe jugando en Detroit se llame los Pistons, que no tiene nada que ver con la General No. Motors, sino con que el dueño tenía una fábrica de piezas. Y O que por- no estaba ni en Detroit, pero que es que da la casualidad. No, estaba en ¿cómo Fort se llama el Wayne. pueblo? Fort Fort Wayne, Wayne, Fort esto. Wayne. O, por ejemplo, que tengas una franquicia en Houston que se llame los Rockets, que tampoco tiene nada que ver con el origen de esto, pero quitando esas excepciones, que mira, tienes la santísima suerte, lo normal es que te encuentres como sin sentidos como Los Ángeles Lakers, y ya verás tú la Donde cantidad no de hay lagos, lagos. claro, la cantidad de lagos que tienes en Los Ángeles. Pero bueno, el que se va a formar, volviendo al tema original del podcast. Mira, de Los Ángeles no nos movemos porque es el origen de este podcast, el motor, el combustible, la metáfora que queramos utilizar. Y es que, en origen, los Lakers, como todo el mundo, yo creo que ya esto es hiper conocido por todo el mundo, que los Lakers no nacen en Los Ángeles, sino que nacen en Minneapolis. ¿Por qué? Porque 5 de los 17 anillos que tienen los señores de los Lakers no los han conseguido en la brillante California, los consiguieron en la fría Minneapolis y cuando la NBA se jugaba en blanco y negro. Bueno, ni siquiera en blanco y negro porque no había ni televisión, se jugaba en el cine. Sí. ¿Y por qué? Por un señor que se llama George Mikan, que para algunos que no lo conozcan, que me resultaría... Yo creo que todo el mundo que nos escuche ya que debe conocer quién es George Mikan, pero bueno, hay que explicarlo en cierta medida. Un tipo que inventó el baloncesto horizontal, un tipo que hizo que se empezase a jugar con pivots y uno de los tipos más dominantes de la historia de la NBA. Simplemente por mencionar un número, ganaron 5 anillos de 6 posibles. Evidentemente es la primera dinastía de la NBA y yo sé de qué lado estás, ¿vale? Te está picando, lo tienes en la punta de la lengua. Yo con el paso del tiempo, al principio no, yo defendía que las franquicias arrastren la historia porque al final la han comprado, hay veces en las que se mantenían organizaciones y tal, y en su momento la NBA era un negocio muy poco rentable, pero es que el caso de los Lakers es sangrante por donde lo quieras mirar. O sea, es una franquicia que presume de ser la más laureada de la historia junto a vosotros, junto a los Celtics, pero que la realidad es que lo ha sido prácticamente a partir de los años 80. Porque no sé, hasta el 72, ahora mismo 72 creo que es, o 73, cuando ganan un anillo, ya cuando se han retirado los Celtics, cuando Willis Reed de los Knicks se ha partido la rodilla por 10 sitios diferentes, cuando cuando Oscar Robertson y Kareem Abdul-Jabbar, ya Oscar iba para abajo. Ya cuando ya no había nadie en la NBA, al final consiguen ganar un anillo. Muy merecido, pero se tuvo que retirar hasta Elgin Baylor para que los tuvieran en cuenta. Y que existiese una liga rival para poder conseguir ese anillo. Es decir, los Lakers hasta el año 80 no son, en términos históricos y de palmares de la NBA en Los Ángeles, no son nada. Y ahora bien, para mí, los anillos de los Lakers deberían empezar en ese de 1973, no añadiendo los 5 anteriores. Firmo debajo de cada palabra que has dicho. Es que, Hombre, ¿cómo no? Claro, te iba a decir, en plan, digo, tú como aficionado o mínimo como ciudadano de Zaragoza, si tal título, pero claro, ¿qué es lo último que habéis ganado? Tenéis un partido de Recopa famoso, una Copa del Rey. La Copa de la Reina de femenino la ganaron este último año, pero Pues de cosas que la gente de a pie conozca, fue una Copa del Rey en el 2004 de fútbol. Pues, Jugaba Villa, o sea, David Villa. Tengamos en cuenta, ahora un empresario de León compra los derechos federativos y administrativos del Zaragoza, lo de trae León, y ahora esa Copa del Rey es nuestra, la hemos celebrado nosotros, se ha conseguido aquí. Es que es una vergüenza. Es que no tiene sentido, yo lo siento mucho, pero no tiene sentido. Yo vale que los americanos sean de otra manera y que el deporte funcione de otra manera, pero no. Y que les guste mucho conquistar y apropiarse de cosas. Correcto, pero que ese título sea de ellos, no, ese título es de unos aficionados de una región, de una zona, de qué equipo que jugaba allí. Entonces, que de nuevo, que igual en el caso tienes ahí el salto temporal hasta que aparecen los Timberwolves y lo que quieras. Sí. ¿Quedaría raro que estuviese colgado en el techo de los Timberwolves? Pues quedaría raro, pero menos que esté en el Staples, para mí. Es más legítimo, y voy a decir dos cosas. Mira, luego lo volveré... analizaremos los Sonics después, pero, por ejemplo, los Charlotte Bobcats, que son ahora mismo los Charlotte Hornets, compraron la historia de los Charlotte Hornets, que no eran los Hornets actuales, sino que son los Pelicans actuales. Es que es un cacao mental este.
Y a día de hoy, todos los récords acumulados durante cuando los Hornets estaban en Charlotte, antes de mudarse a Nueva Orleans, los tienen los Bobcats originales. A pesar de que la franquicia fuese coetánea prácticamente a esos Hornets que estaban en Nueva Orleans. Y segundo, y esto es muy grave, hasta este año, hasta el año 2023, George Mikan no tenía su número retirado en el estadio de los Lakers, que es una genuina vergüenza que el tipo que les consiguió 5 anillos, o sea, 5 de 17 es un porcentaje bastante alto. No me hagas sumar porque no sé sumar ni dividir sin calculadora. Sí. Pero es un porcentaje altísimo de un tipo que han retirado antes la camiseta casi de Pau Gasol, con 2, siendo una segunda estrella que probablemente uno de los 10 jugadores más importantes de la historia de la NBA. O sea, claro. que yo cuando me anunciaron y dije, espera, que no estaba retirada el 99 de George Mikan, es una auténtica vergüenza. Es como si no hubieseis retirado de los Celtics la de Bob Cousy o la de Clay Lovelet, yo qué sé, no sé si está retirada de Clay Lovelet, pero para que nos hagamos una idea, o de... Ay, ahora no me sale el nombre. Sí, o la de Havlicek, en plan hemos retirado la camiseta de Havlicek, pero tenemos retirado la de Rajon Rondo. Que no la tenemos. No es coherente. Sí, no es absolutamente coherente. Yo cuando discuto con aficionados de Los Ángeles Lakers sobre esto, siempre digo lo mismo. ¿Dónde tendría más sentido una estatua de Mikan? ¿En Minneapolis o en Los Ángeles? Pues es que en Los Ángeles nadie sabe quién es. Correcto. ¿Dónde tiene sentido una estatua de Mikan? En Minneapolis no. ¿Por qué? Porque gana allí, tiene eso. ¿Dónde se acuerda la gente de él como jugador? ¿Dónde están, de nuevo, los lazos afectivos? En Minneapolis. ¿Dónde tienen que estar los títulos colgados? En Minneapolis. Es bastante sencillo. No creo que haya que darle muchas vueltas. Es que es tan sencillo. Mira, el tema de Mikan a mí me molesta mucho porque la gente, como está tan enterrado en la historia, la gente no le presta nada de atención. Mikan estudió en Chicago, en DePaul. Él empezó a jugar profesionalmente en la NBL en el equipo de Chicago, los Chicago Gems, que lo llevaba el dueño de los futuros Lakers era un joyero, por eso les llamo los Gems, ¿no? Entonces, dado que Mikan era el mejor jugador de baloncesto del planeta en ese momento, y el señor era de Minneapolis, de Minnesota, movieron toda la ciudad, toda la franquicia de Chicago, de los Chicago Gems, a Minneapolis solamente para que el señor jugase de donde era. Y ahí es donde construyen la dinastía. Es que es lo que dices, o sea, el tema de la estatua es muy significativo. O sea, los Lakers no deberían tener los anillos que consiguieron que consiguió ese equipo en Minneapolis. Porque si me dices, bueno, se mudaron de San Diego a Los Ángeles, como es el caso de los Clippers, chico, tampoco hay mucha distancia, no hay mucha diferencia. O, por ejemplo, a nivel histórico, Golden State Warriors y San Francisco Warriors no son lo mismo. Literalmente es cruzar el puente. Oakland y San Francisco es lo mismo. Ahí, francamente, no veo mucha diferencia. Pero, de nuevo, y esto lo llevo también a los Warriors. Philadelphia Warriors y los Sixers. Son dos franquicias. Más lejos, no puedes ponerlo más lejos. No los puedes poner más lejos. O sea, y el anillo de los Warriors, conseguido en el 46, que es el primero de la historia de la BAA, se lo quedaron los Warriors actuales, los Golden State Warriors, a pesar de que lo consiguieran en Filadelfia con 4 matados. Otra cosa en sentido ese anillo tiene que estar en Filadelfia. Es que yo lo sé mucho. De nuevo, pongamos el supuesto. Mañana compra un empresario de Utah la franquicia de los Bulls. Y vas a tener una franquicia en Utah que se llama Utah Bulls. Y vas a poner una estatua de Michael Jordan a la puerta y ahí colgando los banners del 97-98. Te cuelgan en la calle porque no tiene sentido. Y ahora, como hay televisión y nos hemos mamado y hay hemos matado la historia y tienes las imágenes en tu cabeza, lo consideras un despropósito. Pero claro, como esto pasó en blanco y negro y la gente que lo vio, el 95% está muerta porque supongo que se acordará a Henry Kissinger y 3 más que queden como él, pues... Bueno, Henry Kissinger el otro día casi nos da una alegría, ¿eh? No la va a dar nunca. ¿No has visto el meme este en plan que está la muerte jugando una máquina esta de cachipún y coge con la pinza a la reina y dice, está Kissinger en esta caja? Pues, pero se acordarán Kissinger y 3 más, no hay nadie. Y como no hay nadie, dices, nos da igual, los 5 anillos en Lakers, no, lo siento, no, tiene sentido. Y de nuevo, y el anillo de los Warriors, también del año cachapún chipún, no tiene sentido, es el anillo de Filadelfia. Es una vergüenza porque... Y además refuerza mucho lo que vienes diciendo, porque en el 76 le hicieron un homenaje por el 30 aniversario, creo,
a la plantilla que había conseguido ese anillo en el 46 y lo hicieron en San Francisco, cuando ya se habían mudado de Filadelfia a San Francisco. Y estaban, pues bueno, la gente que había ido a verlo era como, bueno, ¿y estos señores mayores quién narices son? Y los señores mayores ahí diciendo, no es mi afición. Claro. ¿Qué narices estoy haciendo aquí? Mañana, Dios no lo quiera, desaparecen los Celtics, dentro de 10 años traemos los Lakers a Boston y se muere Jerry West. Y dice, le hacemos el homenaje en el Boston Garden. Sale de la caja. Entonces, decir, ¿Sabe de caja Reza Werbach? Claro, ¿sabes qué estáis haciendo? Pues es que es lo mismo, pero claro, como estamos hablando del año 60 y pico, pues da igual el inconsciente colectivo. No da igual, el plan es de cajón de pino. Bueno, y además, el tema de Los Ángeles es muy curioso porque la franquicia, cuando se traslada de Minneapolis a Los Ángeles, no es que fuese tan negativa, había tenido 3-4 años malos, pero el problema, y de hecho tenía un buen equipo, porque tenía a Elgin Baylor. Sí. ¿Cuál es el problema de Elgin Baylor? Que no era blanco. Y en Minneapolis quizá no era el mejor jugador para tener de estrella, a pesar de que hubiese sido un jugador que probablemente te hubiese llegado a marcar la diferencia, sobre todo en una NBA en la que, a excepción de los Celtics con Bill Russell y demás, podías meter mano, podías tener opciones de conseguir cosas buenas. ¿Qué pasa? Que en el 61 o en el 60 se muda la franquicia de los Brooklyn Dodgers, se muda a Los Ángeles y descubren en Estados Unidos que Los Ángeles no era un mercado negativo a nivel deportivo, sino que tenía mucho potencial. Y hay como una especie de efecto en cadena. Se mueven los Lakers a Los Ángeles, se mueven los Warriors de Filadelfia a San Francisco y a partir de ahí ya se asienta esa parte del continente estadounidense a nivel deportivo. Yo, francamente, y ya si quieres pasamos al siguiente caso, que es el de los Sonics y de los Thunder, no sé, ni creo que sea posible que se pueda hacer un cambio de mentalidad, pero creo que en la medida de lo posible hay que mencionar siempre que los Lakers no tienen 17 anillos. Los Ángeles Lakers tienen 12 anillos. Y punto. Siempre que se hable de los 11 Lakers... si me quitas el de la pandemia. Siempre que se hable de los Lakers hay que dejar muy claro que tienen 12 anillos y que en Colorado pasó lo que pasó. Son dos cosas que hay que recordar de manera semanal. Los lunes a las 8 de la mañana hay que poner un tuit recordándolo. El móvil, las llaves, lo que pasó en Colorado y que tienen 12 anillos, ¿no? Exacto. Y luego ya dice, el anillo de la pandemia, yo, por cambiar un poco de tema, ese anillo es completamente legítimo. Cualquier franquicia que gane, sí que hay que poner en duda, en tela de juicio, un anillo, hay que poner en tela de juicio el de 2021. Lo he puesto esta mañana en Twitter. Después de lo que ha pasado con Celtics y Bucks. Esto sí que lo hablé con mucha gente en su momento porque me parece que la 2020-2021 fue la temporada más desequilibrada de la historia de la NBA. Más allá incluso que cuando se llegó a plantear jugar con jugadores de la CBA por los diferentes huelgas y problemas de este estilo. O sea, esa temporada es un despropósito. Que de repente tú ibas a jugar un martes a Milwaukee y no había jugadores. O te tocaba jugar en los Pistons y venían 17 jugadores con COVID. O de nuevo habían fichado 13 jugadores nuevos porque estaban todos infectados. Esa temporada no debería contar. Y de hecho, el simple desarrollo de todos los playoffs fue un desastre. O incluso el inicio de la temporada. Es que, claro, se hace mucho meme porque los Milwaukee Bucks, memes aparte, Giannis hace las finales que hace y todos los argumentos que quieras, pero los playoffs que son un desastre y que se acumulan, todos los meses que se acumulan, viene todo, de hecho, de que hay 3 meses, ¿cuánto fueron? ¿1 mes y medio de descanso entre fin de la... 1 mes y medio para Lakers y para Miami, sí. No Qué sorpresa, sentido. Tuvieron una temporada terrorífica. Sí, no, es un desastre. Yo lo siento mucho, lo defenderé contra quien sea. La temporada 2021 es la que tiene que tener un alto riesgo. Pues sí. Y bueno, pasando al siguiente tema, hay un caso muy paradigmático, como son el de los Thunder y los Sonics. Los Thunder son la última franquicia que verdaderamente se ha relocalizado. Porque yo no cuento aquí que lo que hablábamos antes, que Pelicans y Hornets se relocalizasen. Eso fue un rebranding con todas las de la ley. Simplemente uno decidió cambiar el nombre y otro dijo, pues mira, me lo quedo. Bueno, ahora bien, ¿Sonics y Thunder son 2 franquicias diferentes o son la misma franquicia con una historia partida? Porque es que fue un cambio muy bestia. O sea, ahora mismo no te planteas que Luke Sigma le vayan a hacer un homenaje en Oklahoma City.
Es un Es un poco volver sobre lo que estábamos hablando, pero es diferente porque es mucho más reciente. Y luego encima, ese sí que fuimos más conscientes, aparte porque es hecho en una era actual que, de nuevo, medios de comunicación, la NBA es una competición completamente masiva que no tiene audiencias más bajas que literalmente el patinaje sobre hielo y todas estas cosas. En plan de la manera en la que se hizo, porque eso viene todo en plan de cuando el huracán Katrina, que se traslada a la franquicia de... Y ahí hay petróleo, punto, se acabó. Sí, en plan, se lleva la franquicia durante la época después del huracán a Oklahoma. Bueno, parece que hay afición aquí, el mercado parece que tiene potencial. Dale, es una franquicia nueva, haz otra cosa. No. Me cargo a la franquicia con más carisma, todo porque legítimamente el ayuntamiento decidió no dar dinero a una entidad privada para que le hiciesen un como tienen que hacer. Como tienen que hacer. Que a mí, que esto, por ejemplo, esto está pasando ahora mismo aquí en Zaragoza, de que, bueno, el Partido Popular ganó las elecciones simplemente diciendo vamos a hacer un estadio nuevo. Que evidentemente el estadio de la Romareda está que se cae, parece el Coliseo romano, ¿vale? Da vergüenza. Pero volviendo, reitero, es una vergüenza que una entidad privada que presumiblemente tiene el capital suficiente como para poder endeudarse, como bien sabemos, para construir su propio estadio. Ahora bien, no te puedes poner a llorar porque la alcaldía, el ayuntamiento o el Estado no te da el dinero para financiar tu propio negocio. Más en Estados Unidos, búscate la vida. O sea... Y en una época de pleno crecimiento, porque si mides que esto pasa como pasaba con la época de la ABA o cuando las fusiones, o en cualquier momento literalmente entre el año 46 y el año 83, me parece perfecto, pero ha pasado, si no me equivoco, fue el año 2005-2006. Sí, ahí es cuando empieza a moverse todo. Estás en plena expansión económica de la NBA cuando las franquicias pasan de valer 100, 200, 300 millones de dólares a valer 2.000, 2.500, vamos. De hecho, creo que ahora el precio medio son 2.300 millones, con algunas que... Una barbaridad. Es más que el PIB que alguna comunidad autónoma. Claro, y de nuevo, un estadio son 400, 500, 600 millones, lo que quieras, remodelarlo. Es lo que va a cobrar Jaylen Brown en su contrato en la NBA. Tienes dinero de sobra. Que la ciudad no se compromete... Lo siento mucho, tienes una vas a otra ciudad del sitio, como ha hecho Detroit, como hizo Detroit en su momento. El estadio no estaba en Detroit, estaba a 50 kilómetros de la ciudad. Pues lo que quieras, pero luego lo que no puedes hacer es... O de nuevo, incluso la NBA se pone chula con la ciudad y dice en plan, pues nos quitamos el equipo, perfecto, se va a Oklahoma City Thunder, pero es una franquicia nueva. De cero. Claro, pierdes los derechos. O sea, porque luego, la NBA no tiene la capacidad de hacer eso, pero bueno, ya encontraría la manera de tirar ese rodo más teniendo a David Stern. Exacto, ¿vale? Y es que no era un señor cualquiera, era el señor, iba a decir el caudillo. Claro, pero ahora, por ejemplo, se pone un equipo en Seattle y si al propietario no se le ocurre ponerles Supersonics, a tener un cipote, porque hay arreglos, es lo que te decía, pues una franquicia, hombre, que los Toronto quieren poner una franquicia nueva en el año 93, pues luego de ponerlo Raptors, porque la película de moda es Jurassic Park y esto es literalmente así, les vuelves a poner los Huskies, que tiene sentido y es el nombre original. Pues el de nuevo, acá va a pasar cuando hay una franquicia que la habrá dentro de 2 años en Seattle, ¿cómo se llama? Supersonics, y se llama Supersonic. ¿Y qué haces ahora con la historia? Pues les dices a los de Oklahoma, oye, perdón, mira, esto que os dijimos que era vuestro, vuelve al lugar de origen. Claro, si estuviera todo preestablecido, es como tendría que estar. Voy a marcarme un Gonzalo Vázquez. Voy a leer un fragmento de algo que he escrito en el podcast, ¿vale? Olé. Este es un fragmento de un capítulo del libro que escribí sobre precisamente esto que estábamos hablando, el tema de la relocalización de los Sonics y del movimiento a Oklahoma City. Y decía así, la relocalización en un principio no planeaba ser instantánea, ya que había un litigio en marcha debido a que todavía restaban 2 años de arrendamiento del Key Arena, que era el estadio de los Sonics, y que ya habían pagado. Esto no es fragmento, esto lo estoy añadiendo yo ahora. Un acuerdo entre la ciudad de Seattle y el grupo dirigido por Clay Bennett, que era el propietario de los Sonics, futuros Thunder, determinó que la historia de los Supersonics se quedaría allí donde se produjo, sirviendo este traslado a Oklahoma City como un punto y aparte. Los banners, números retirados y trofeos no emprendieron rumbo a Oklahoma City. Sí, la franquicia como tal, como con su estructura, es decir, todo lo que conllevaba los Sonics de ese momento, futuros Thunder, sí que se puso rumbo a OKC. Ahora bien, como y una cosa que sí que se quedaron, esto ya no es fragmento, se llevaron las sillas, los CDs y las televisiones a Oklahoma City. Bueno, sigo.
Como contraprestación por romper el vínculo de los Sonics con la ciudad, la gerencia de los futuros Thunder acordó pagar una suma de 45 millones al consistorio público y otros 30 en caso de que finalmente se construyese un estadio y no se les otorgase una franquicia NBA. Esto es muy curioso porque al final lo que viene a decir es: te he comprado la franquicia, pero lo único que te he comprado es el derecho de explotación de esto en la NBA. La historia te la has quedado tú. Es decir, todos los récords de los Sonics, perdón, de los Thunder, nacen en el mismo momento en el que debutan en la temporada 2008-2009. Porque toda la historia se ha quedado en Seattle. Y en el, creo que se llama Shakespeare Arena, el del estadio de los Thunder, no tienen el número de Sigma retirado, no podrán retirar el número de Ray Allen, no podrán retirar el nombre de Russell Lewis, ni de Luke Ridnour, sino que eso queda a la espera de que en algún momento a la NBA se le caliente el morro y diga: vale, ahora sí que puedes volver a recuperar tu historia. Y es cuando la NBA tenía que haber dicho: y esto se va a aplicar con carácter retroactivo en toda ciudad en la que haya habido antes un equipo NBA. Pero tú sabes el choto que se montan los Lakers. Pues discutes, los Lakers de aquí están a sus cosas, con Kobe y están en... Me da igual. Es que no puedes, en la NBA no puedes hacer eso. O sea, esto es lo de siempre. Tú le puedes pegar una patada a los Sonics, tú le puedes pegar una patada a los Bobcats, pero tú no le puedes pegar a los Knicks o a los Lakers, porque son columna maestra, son pilar maestro de la NBA. Lo siento, si tienes vergüenza como aficionado, no puedes defenderlo porque no has celebrado nada ahí. Lo siento, no hay arraigo, lo que hemos hablado antes, no puedes defenderlo. Y te pueden pintar la cara con la comunicación. Verán, ¿qué vas a celebrar? ¿Dónde se ganó? ¿Quién jugó? Dame 3 nombres de los jugadores que están de aquella. Lo siento, pero no, aquel día lo pones con carácter retroactivo. Dices, y esto va a ocurrir con todas las franquicias de la liga. Se quedan los títulos en el pabellón donde se haya jugado o en la ciudad en la que se haya jugado. Fin, no hay más. O sea, entiendo por lo que lo dices, ¿vale? No estoy de acuerdo con que se pueda hacer con todas las franquicias, ¿vale? Porque hay una escala de valores y hay una escala de importancia dentro de la liga que no puedes salvar. No hablamos el otro día, hace una semana, que no puede ser que LeBron James tenga el mismo silbato. Digamos que LeBron tiene que tener el mismo silbato que el último rookie que ha entrado a la NBA. Pues esto es exactamente igual. Me da igual tu mercado, tus condiciones, tus cosas. Aquí estamos jugando todos las mismas condiciones. ¿Por qué Seattle mantiene su legado y no lo mantiene Minneapolis? No es justo, no es legítimo ni es moral. A ver, estando de acuerdo, ¿vale? Estando completa y absolutamente de acuerdo, este pacto entre Seattle entre la ciudad de Seattle y Oklahoma City Thunder se hizo en un momento en el que existían leyes y reglas para hacer esto. En la NBA de 1960 prácticamente podías cerrar el chiringuito y comprarte la franquicia en otro lado y no pasaba absolutamente nada. Comprabas los jugadores y le decías a NBA: no te preocupes, aquí tienes X millones y ya está. Como se hizo en su momento en otros casos, prácticamente para decidir traspasos o resolver situaciones de draft. Antes era un poco pacto de caballeros. Sí, o no quiero a este jugador porque es negro y aquí me le van a linchar. Pues mira, me traes a tu equipo de patinaje sobre hielo un par de fines de semana y lo arreglamos. Que es literalmente casos que han pasado en la NBA. De un señor llamado Bill Russell. Perfecto, lo entiendo y eso, pero ahora ya estamos en esta época. Y además, son los Lakers, ¿qué más le da? Dentro de 3 años va a llegar Luka Doncic allí y será cuestión de tiempo que alcancen a los Celtics otra vez. 12 anillos, que da igual, son 12. Fin, no son 12, puedo. Son muy poquitos en comparación a las estrellitas que ponen. Es el doble de los que tienen los Bulls. Van a seguir siendo la segunda franquicia con más anillos. Va a dar exactamente igual. Vale, vamos a hacer un ejercicio interesante. Vamos a pillar el ranking de los equipos, de las franquicias NBA con más anillos y les vamos a restar todos los anillos que no han conseguido en su actual ciudad. Boston Celtics, que tiene 17 y 17 ha sumado en la ciudad de Boston. ¿Ves? Las cosas legítimas, bien hechas, como tienen que ser las cosas. Vale, empatado en el primer puesto, tenemos a los Lakers con 17 anillos, que les restamos 5 y se quedan en 12. Muy bien. Siguiente que aparece en la lista, Golden State Warriors. Hay que restarle, si no me equivoco, 1, que es el conseguido en 1946 por los Philadelphia Warriors. Por tanto, se quedan empatados en segunda posición con Chicago Bulls.
Es que cambia mucho la película, ¿eh? Porque luego ya son como equipos, bueno, sí que habría que restar. Spurs siguen teniendo 5, Miami Heat tiene 5, pero por ejemplo, los Sixers se quedan con 2, porque uno lo consiguieron con los Syracuse Nationals. O bueno, también, mira, perderían puesto Warriors, que empataría con el tercer lugar de los Bulls, por tanto, baja un puesto. Sixers y Pistons pierden uno, porque cada uno lo consiguieron, uno en Filadelfia, perdón, uno en Syracuse y otro en Fort Wayne, y se quedarían al mismo nivel Sixers y Pistons de Milwaukee Bucks, Houston Rockets y de los New York Knicks. Bien. Es que, claro, no, o sea, absoluta y completamente legítimo, pero cambia muchísimo la película de ser la cuarta o la quinta franquicia que más anillos ha conseguido a estar al mismo nivel que los Bucks, con todo el respeto para los fans de los Bucks. Pero es que no los has celebrado, no los has ganado, no los has... De hecho, en Filadelfia sí es que le tiene que dar hasta igual. Sí, ¿qué más le da que le restes uno que le restes otro si no queda ninguna afición vivo en ninguno de los anillos? Saca a colación el tuit de ayer. No puedo. No puedo sacar ese tweet. Es que eso es tremendo. Me impactó bastante cuando lo puso. Pero bueno, volviendo al tema de lo que estábamos hablando. Volviendo al tema de lo que estamos hablando, un bloque que sí que creo que es importante y que deberíamos tratar, y que más o menos lo hemos estado hablando un poco por encima, es el valor de la historia, de las estadísticas y de las aficiones en el conjunto general de cada equipo NBA. Y yo te lanzo una pregunta. Vale, la historia, y con historia me refiero palmarés, estadísticas, jugadores, todo, el pack completo. ¿La posee la franquicia por sí misma? Los Lakers, pongo el ejemplo. ¿La ciudad donde esta franquicia se consiguió? Minneapolis. ¿O la mezcla de ambas, según convenga? La ciudad, es que lo siento mucho. Llevándolo al ejemplo de la NFL, de ahora, por ejemplo, con los Raiders, que se van de Oakland a Las Vegas, en plan. Toda la tradición de ese equipo, en plan, los Bad Boys originales, una ciudad obrera completamente afroamericana, un equipo que va ligado de la identidad de esa ciudad. Ahora de repente se va a Las Vegas, que es lo completamente opuesto. No puedes encontrar nada más opuesto. Es todo en plan opulencia por opulencia, luces, neones de un desierto. ¿Qué sentido tiene que sigan llevando el Palmares o que sigan siendo los Raiders? No tiene absolutamente ningún sentido. Claro, pero aquí tenemos un problema. Y lo llevo al extremo más extremo que existe. Los Kings. Los Kings son los Raiders de la NBA. Literalmente son el equipo de baloncesto más antiguo de la historia que sigue en activo, porque empezaron en 1923. O sea, tienen 100 años de historia como tal. Ahora bien, empezaron en Rochester City, estado de Nueva York, prácticamente con la frontera con Canadá. Se mudan a mitad de los años 50 a Cincinnati, que es la nada misma de Estados Unidos, y empiezan ahí su particular travesía por Kansas City, Omaha City, hasta llegar a Sacramento. Claro, son un equipo que lleva toda la vida en la NBA, toda la vida en el baloncesto profesional, por el cual han pasado 10 millones de jugadores, de entrenadores, etc. Tiene una historia riquísima. Y ahí no me puedes decir que no tiene esa historia o que esa historia muere o nace en X sitios, sino que ahí yo sí que defiendo que es una historia combinada de todos esos sitios, porque el moverse forma parte de su identidad. Me estás justificando este debate con el caso de los Kings, que es como si yo te justifico el debate de a quién hay que seguir, a un jugador o a una franquicia, poniéndome el ejemplo de Ish Smith. Una carrera riquísima, mucha historia, no se podría dar el caso de que les sean franquicias, pero ¿y qué? ¿Qué más da? Son los Kings. Hay que respetar a los Kings. Entiendo el punto. Cuenta de que hay que respetar a los Kings. Entiendo el punto que me estás diciendo y te lo compro perfectamente. Oye, pues por unas cosas se pierden otras. Si vas a perder, si de la otra manera estás perdiendo una historia riquísima y que la ciudad mantenga los títulos, pues oye, mira, pues igual tienes el caso de que algo histórico, algo bonito, alguna historia pero interesante. Los Kings anillos no tienen. Claro, digamos, no, sí tienen uno, pero no. Pero entiendo, es lo que se perdiera si, por ejemplo, si aplicas mi método de se queda la ciudad con los títulos, pues mira, pierdes la anécdota de que los Kings lleven 100 años por ahí dando vueltas o trotando. Me da igual. Hay historias mejores. Pues me quedo con historia de los Celtics y los Knicks como que llevan toda la santa vida en el mismo sitio. Bueno, pues ya vale. Es otra. Me quedo con esa. Voy a plantear otra pregunta.
¿Qué hacemos con los equipos de la ABA? Porque hay franquicias, como pueden ser los Pacers, los Spurs o incluso los Nets, que sí que... O sea, los Nets son un equipo que ha ganado 2 anillos en la ABA. Ganó 2 anillos en la ABA. Y los Nuggets jugaron unas finales en la ABA. Y los Pacers también ganaron un anillo en la ABA. ¿Qué hacemos? Porque esa gente, su estructura, su franquicia, no se ha movido nunca de la misma ciudad, pero su historia nace y muere en el mismo punto, que es en el momento en el que la NBA absorbe los equipos de la ABA. ¿Qué hacemos con esos? Porque legítimamente sí que tienen un campeonato. 2 en el caso de los Nets, que les pondría al mismo nivel que Philadelphia 76ers. Pero claro, es en una competición que no era lo primero, no era la misma que la NBA, y lo segundo, que no pertenecía, perdón, que no jugaba contra los mismos rivales, aunque sí compartía muchísimos futuros jugadores. Este es quizás el caso o el debate más interesante porque cualquiera de los dos argumentos son válidos. Si me mantengo coherente con mi postura anterior de en plan los títulos son de las ciudades y de aquella no había otra franquicia en esa misma ciudad, no había un equivalente. Sí. A ver, si por ejemplo se juntasen en una misma ciudad un equipo de lava y un equipo de la NBA, pues mira, lo siento, pero te quedas con el de la NBA. Pero no es el caso. Lo más es que hubiese un equipo No, porque de la lava. estructura ha continuado, por ejemplo, el caso de los Nets con los Knicks. Claro, exacto. Pues si tengo que mantenerme coherente hasta ahora, digo, pues lo siento. Anda que no se ponen asteriscos en la historia, anda que no se ponen notas a pie de página. Si la NBA tiene 100 años de historia y de repente hay que poner 116 anillos porque hubo una época en la que estuvo compartida las competiciones, pues se pone. ¿Qué más da? Son títulos de la ciudad. Lo siento. Luego, la otra De parte hecho, me parece habría, sí. habría que sumarle un anillo a los Utah Jazz, porque consiguieron uno con los Utah Stars. O sea que hay cositas. Se pondrían al mismo nivel que los Mavericks. Perfecto, muy legítimamente, en mi opinión. Pero no, el otro argumento también me parece completamente válido. La competición, entre comillas, que ganó en esa fusión es la NBA. La historia de la NBA son 78 años, si no me equivoco. Se mantiene lo que se mantenga. Perfecto. Está. Me vale cualquiera de los dos, me parece un debate súper interesante. Yo, por mantener la coherencia, diría, se añaden los anillos, se había ciudad con franquicia. Mira, a mí es que este tema me toca bastante las narices porque la NBA, como tal, como ambos sabemos, nace en 1950, que es cuando se fusionan la NBL y la BAA. Pero es muy curioso porque a nivel de palmarés solo se toma en cuenta lo conseguido por la BAA, la BAA, lo cual deja fuera un anillo de los Minneapolis Lakers, por poner un ejemplo, que ya le estás quitando otro anillo a los Lakers que deberían tener, los Lakers o los Minneapolis Lakers, como lo quieras llamar. Sí. Y le tienes que quitar también otros 2, bueno, 2 que ya han perdido, a los Pistons, porque ya estaban en la NBL. Sí que hay franquicias que aquí han desaparecido, pero, o sea, el punto es completamente legítimo el anillo de los Philadelphia Warriors, asume todo Dios las estadísticas anteriores de la BAA, pero desaparecen en el tiempo y en el espacio unas estadísticas de unos jugadores de una liga con la que sí que te has fusionado, cosa que no ocurre con la ABA, porque la ABA es una absorción. Y yo aquí defenderé hasta que me muera, esas estadísticas y esos números deberían contar en la historia de la NBA porque sí son parte de la NBA, mientras que los de la ABA, yo ahí sí que no estoy de acuerdo, no deberían formar parte, porque no eran competiciones rivales. En este caso, son competiciones que unen sus caminos. Hay una diferencia sustancial a nivel legal y a nivel organizativo. Es que, claro, para mí este debate es tan difícil porque nosotros lo hemos hecho todo tan bien y todo tan sencillo. Pero, de nuevo, si me tengo coherente, entiendo tu punto con respecto a la ABA. Encima tienes el punto de la inquina que hubo durante muchos años entre ambas competiciones, sí. La rivalidad, yo te llevo a esto. Pero si se fusionan para algunas cosas o si utilizamos simplemente el término fusión, se va con todo. Mira, es curioso porque el tema de los anillos me molesta menos que quizás el tema de las estadísticas. Claro, es que el tema de las estadísticas es lo que en realidad da sentido a todo. Porque si hubo un señor hace 55 millones de años que hizo un cuádruple doble, por ponerme un ejemplo muy random, tiene que estar. Sí. Y eso acaba pasando que, por ejemplo, Julius Erving parece que que jugó 4 días en la NBA, cuando tiene chorricientos mil récords que no han computado. Pues pero se pone con un asterisco. ¿Qué pasa si inventan los asteriscos? Lo siento. Vamos a entrar en el último bloque, que es el tema de las relocalizaciones en la NBA a día de hoy.
lo tratamos en la antiprevia de qué equipos nos cargaríamos, a qué equipos le quitaríamos la franquicia y la moveríamos a otro lado. Asumiendo que a ninguno de los dos nos apetece tener 2 franquicias más en la NBA, más partidos, más equipos, talento más dividido. Bueno, talento más dividido igual no pasaría nada y estaría bien, pero bueno. ¿Qué 2 franquicias? Simplemente nombrarlas y una breve exposición. ¿Qué 2 franquicias de la actual NBA la cambiarías de un lado a otro? O sea, tienes que mover sin expulsar a ninguna, por favor. Tienes que pillar a una. No, claro, hombre, es que es muy fácil. Me quito a los Charlotte Hornets. A los Wizards, claro, no, los Wizards. Vale, ¿y a dónde los mueves? Al mar. Tienes que mover de uno a otro. Al mar. Tienes que mover a franquicias de un lugar a otro. Vale, pero... Empiezo yo. Sí, porque claro, yo te voy a hacer lo que te dice en el podcast de la anteprevia. Motivos geográficos. Motivos, no, efectivamente, motivos geográficos. Pero yo lo que haría, lo que dijimos el otro día. Utah Jazz se llaman a partir de mañana los Utah Pelicans. Sí. Y los New Orleans Jazz se quedan con los New Orleans Jazz. Eso para empezar. Y a partir de ahí ya tengo más dudas. Porque, bueno, sí, evidentemente los Minneapolis Lakers y que los Lakers que los actuales Lakers sean los Los Angeles Stars, como los queramos llamar. Correcto, Ángeles Stars queda perfecto. Pero claro, ahí ya entras en conflicto con mi tesis de los Stars se tienen que quedar, o al menos el nombre. Bueno, a ver. Sí, te entiendo. He dicho Los Ángeles Stars como podrían ser Los Ángeles Inyecciones. Sí. Los Ángeles Botox. Sí. Sé que quiero mover seguramente a Memphis. Memphis, a Vancouver, ¿no? Claro. Es que ese también es un nombre bastante problemático. Porque ahora que se está volviendo a hablar de que Memphis debería. Perdón, de que los Vancouver debería volver a tener una franquicia NBA. Lo que dices, volviendo sobre tu teoría, deberían recuperar su nombre de los Grizzlies, por mucho que estuviesen 6 años en la NBA bajo una denominación concreta. Tienen que ir, lo siento. Me molesta. Vale. Sí, se tienen que ir. Y luego, no puedo quitar a los Wizards. Es que... No, los Wizards los puedes mover a Baltimore, pero claro, ya estamos hablando de expansión. Porque los Wizards sí que... A ver, el nombre de Wizards es lo mismo que les ocurrió a los Redskins. Es que la verdad es que no sé qué pasa en esa zona de Estados Unidos que no saben poner nombres normales. Claro, porque llamar a tu equipo Baltimore Ballets... Claro, si algo os he enseñado de Wire es que el nombre encaja perfecto. Hombre, perfectísimo. Sí, la otra te daría la mano, en plan, con el caso de Pelicans. En plan, Pelicans... perdón. Ya Sí. se tiene que mover. Y el otro nombre... Lakers se tiene que mover el nombre sí o sí. Y que más allá sí que moleste. Yo creo que ninguno más molesta, ¿eh? No. O sea, porque los Kings es un nombre como muy genérico. Sí. Y el resto ya es bastante coherente respecto a lo que son, porque incluso Warriors, que no son nativos de San Francisco, es de nuevo un nombre tan absolutamente genérico. Claro, y que luego hay cosas que han tenido mucha suerte, porque por si en Houston, en lugar de coger y caerle los Rockets, les caen los, yo qué sé, los derechos humanos, pues vale, que queda mal el nombre. Si en el caso de los Pistons, el otro nombre, ha habido suerte en ciertos casos, quizás también ayuda a que se mantuviese. Incluso con los Hawks, que no son originarios de ese lugar, pero de nuevo es como un nombre tan genérico. Y que es el epicentro de la aviación de Estados Unidos, como el nudo de conexiones. Venga, encontrar las pruebas. Lo compramos. Minnesota, Jazz, fuera. Grizzlies, Minnesota Jazz, Lakers, y yo creo que para de contar, porque los Wizards es una cuestión de corrección política. Sí, no, pero igual me molestan. Vale, bueno, y ahora un tema más complejo y ya cerramos, que es el modelo de expansión en la NBA. A mí no me parece lo lógico, porque se devalúa muchísimo el valor de las franquicias añadiendo nuevas, por mucho que puedas cobrar un canon, por mucho que puedas percibir X dinero por derechos de imagen, que es lo que les pasa ahora mismo con la Fórmula 1, que están muy contentos con tener 10 equipos y no les apetece ampliar el número de escuderías, porque al fin y al cabo supone repartir más pasta. Y si vienen mal dadas, como ya estamos avisando aquí que la NBA va a entrar en algún momento de aquí a 5, 6, 7 años en recesión, vas a tener que afrontar muchas cosas y repartir mucho dinero entre diferentes dueños que va a tener el mismo poder y el mismo nivel de voto que tú. Vale, yo sí que pienso que es mucho más óptimo el modelo de relocalización.
¿Por qué? Pues por el tema de los Clippers que hemos venido hablando, de los Kings cuando estaban cerca de moverse a Seattle. A mí me gusta mucho más, me parece mucho más, no obstante tiene la parte negativa y es dramatiquísimo para las aficiones locales, pero a nivel económico y a nivel histórico me parece mucho más legítimo. Sí, pero tampoco es tan dramático. Por ejemplo, ¿hasta qué punto sea dramático los Clippers? A ver, yo creo que si mañana dejan de jugar los Charlotte Hornets en Charlotte, nadie se va a dar cuenta. Claro, si se aparecen los Clippers, pues sí, a ver, entiendo que una parte de aficionados de baloncesto de Los Ángeles, que no Sí. de los Lakers, pero mira, lo siento, te jodes, pues te coges el tren y te vas a Sacramento con 2 horitas. No, lo siento, los Clippers no pintan nada. En plan, si mañana voy una de las franquicias que quiere entrar en NBA es San Diego, como se habló hace mucho tiempo, aunque haya perdido fuerza, pues mira, son los San Diego Sí. Clippers. De nuevo, recuperas historia. Como ya fueron en su momento. Correcto, recuperas tradición, recuperas historia y punto en boca. O, de nuevo, si no es San Diego, la franquicia se saca a los Clippers, simplemente desaparecen o se queda, como digo, el nombre ahí en reserva en San Diego, en mi opinión. Y esa franquicia o que pasa a ocupar son los Seattle Supersonics. No, ¿hasta qué punto sea dramático? Si te cargas a los Washington Wizards, a Los Ángeles Clippers, a los Charlotte Hornets, ¿qué nivel de quejas vas a poder tener a nivel de la NBA? ¿Cuánta gente se va a protestar? ¿17 personas? Pues con esto nos quedamos, porque al final nos hemos puesto de acuerdo en cosas porque yo no tenía tan claro el tema ni de la historia, ni de el arrastrar récords, el arrastrar anillos y demás, pero me gusta mucho tu punto de tiene que haber algún tipo de conexión entre yo gané este anillo aquí, la gente disfrutó de este campeonato aquí, se tiene que quedar aquí. No puede irse con la historia del equipo por mucho que el nombre sea el mismo. Es un poco, salvando las distancias, lo que ocurre con las comunidades autónomas a día de hoy en España y la narrativa histórica, que, por ponerte un ejemplo, Aragón simplemente es Aragón porque se decidió que se llamase Aragón, pero tiene entre 0 y nada de relación histórica con lo que es la corona de Aragón. ¿Has tenido los cojones de sacar este tema con un Areón? Pero es que tengo razón. Que sí, tienes razón, pero claro, ¿qué me estás contando a mí? Es que a mí, ¿qué me estás diciendo a mí? Pero y aquí se acabó el podcast. Estamos viendo el deporte y si ves el deporte no lo estás viendo por ver quién es el mejor jugador de baloncesto, no lo estás viendo por sentimiento, lo estás viendo por unión, lo estás viendo por ver quién coño se gana. En plan, si es por el mejor, pues estás en la Denver y ya está. Lo estás viendo por sentimientos y eso. Si quitas el valor sentimental y emocional, ¿qué es el deporte? Funcionariado. Exacto. Pues si funcionariado es rellenar hojas de Excel. Claro, de nuevo, si me quitas el placer de yo he visto o yo he crecido o lo que me sacaba a mí la mierda a la cabeza durante 3 horas a la semana era ver jugar a Josh Mikan, a ver, a mí, ¿qué me estás quitando? Sí. Me estás quitando todo. No tiene sentido eso. Pues bueno, me ha gustado. A pesar de que te haya ofendido como leonés. Es que venga un Aragón a quejarse de la territorialidad, en plan, bueno, es como el meme este en plan de no saber lo que he sufrido y tiene una espina en el dedo y está el otro apuñalado por la espalda. En fin, pues hasta aquí el 8º episodio de Esto no es un podcast NBA, entre las disputas territoriales de las diferentes naciones sin estado del Estado español. Se despiden Sergio Rabinal y Javier R. Rodríguez. Hasta la próxima, nos escuchamos la próxima semana. Un saludo.